Estamos escuchando Te llamé, decir Nova. Vengo pisteando como un campeón hoy con los temas de música, no me pueden decir nada. Son las 10:38. Se acaba de proponer ponerte cartulinas con los nombres. Pero y vengo re bien. Pero venimos por bien. eso, sí. Por eso, pero la propuesta está. La propuesta está, pero yo cartulinas. vengo bien. Son 25 grados la temperatura, el fin de semana viene espectacular también. Y si estás pensando qué hacer con la casa, con tu departamento, ¿me conviene alquilar o me conviene sacar un crédito hipotecario? Acá en Alerta en la City te traemos las respuestas que tenés que, o por lo menos los argumentos que tenés que tener para tomar la decisión, con una nueva columna. Tenemos una nueva columna con una persona muy querida del equipo, Candela Contreras. Y aparte una experta en el tema, realmente viene siguiendo esto desde el año pasado, tiene muchísima información. Quizás la persona que más información tenga sobre créditos hipotecarios en todo el país. De así música que, no, de música soy yo. No, de música sos vos, pero se ríen del otro lado. Pero realmente tiene muchísima información y cuando dijimos, bueno, hagamos algo porque me imagino que 2025 va a seguir. Cuando conté un poco en mi círculo que iba a haber esta nota, mucha gente muy interesada, mucha información que se necesita, así que va a estar bueno todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Cande? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno, gracias por la oportunidad. No, por favor, periodista de La Nación, la podés seguir en La Nación, que escribe mucho de tema inmobiliario. Y bueno, hoy, la primera columna del año, nosotros queríamos seguir este tema, porque es un tema que la gente siempre te pregunta, ¿me conviene sacar un crédito hipotecario? ¿No me conviene? Y los bancos fueron cambiando su oferta en el último tiempo. Primero salieron con unas tasas, luego las subieron. ¿Qué es lo que se está viendo en el mercado inmobiliario con respecto al acceso al crédito, Candé? Bueno, a ver, justamente para poder hacer resumir un poquito todo lo que fue por lo menos el 2024, bueno, ya son 24 los bancos que lanzaron créditos hipotecarios. Estamos hablando de bancos públicos y privados, algunos más importantes que otros, algunos con mayor oferta de créditos que otros. Hay algunos también que son medio carátula de que tenemos créditos hipotecarios, pero la verdad que tampoco están entregando muchos. Pero sí los bancos más grandes están entregando. Sí. Ya esto empezó en abril de 2024 y recién en la segunda mitad, a partir de junio de 2024, fue cuando, bueno, el boom de créditos empezó a resurgir. Estamos hablando de créditos hipotecarios que ya se conocían. Estamos hablando de créditos UVA, que es la unidad de valor adquisitivo que se creó, esta unidad para calcular los créditos, que se creó con Macri. Exacto, en 2016, cuando se relanzan los créditos hipotecarios con Macri, empiezan los créditos hipotecarios UVA. Bueno, ahora, como que ya estos créditos la gente los conocía, ya los bancos los conocían. No había muchos bancos que tengan un área especializada en créditos. Son dos nada más, el hipotecario y el de Córdoba, que seguían manteniendo como su área especializada en créditos. Pero los demás lo habían dejado. Estamos hablando de casi 5 años en los cuales la oferta de créditos hipotecarios había sido casi nula. Entonces como que la vuelta del crédito, a ver, el primero en salir fue el hipotecario en su momento en abril, después el Ciudad y después ahí empezaron a lanzarse todos. Los bancos no estaban preparados en ese momento, pero volvieron y ahora por lo menos es una unidad, como decía, que es conocida, tanto por los bancos como por la gente. Entonces es algo que, bueno, nos sorprendió en cuanto a conocer de nuevo el funcionamiento de la UVA. En una economía argentina en la que, como vos decís, no había casi crédito, por lo menos comparado con los países de la región, Argentina es el que menos crédito tiene con respecto al PBI. Y en un contexto económico, el del año pasado, que la economía se dio vuelta y cambió muchísimo con respecto a 2023, ¿no? Estoy hablando de inflación, de tipo de cambio. O sea, era un contexto incierto. Ahora tenemos algunas certezas ya. Tenemos algunas certezas y la desaceleración de la inflación ayuda mucho a eso, porque estamos hablando que la UVA se ajusta por inflación. Entonces, vos tengas un crédito, una cuota que se te ajusta mes a mes por inflación, con una inflación que se está desacelerando, estamos hablando de un 2,2% de enero, y alquileres también, porque me parece que es importante hacer la comparación con el tema de los alquileres, que también hoy, después de la derogación de la ley, también se están ajustando los nuevos contratos por inflación. Entonces, cuando tenés las dos caras de la misma moneda, es como decir, bueno, me voy al alquiler o me voy al crédito, los dos se te ajustan por inflación. Entonces, realmente, si la inflación se dispara, se te van a disparar las dos cosas. Yo creo que la gran diferencia ahí es que uno es tuyo y el otro no. Claro. Antes, ahora vamos a repasar más bien bancos, números y demás para que la gente tenga en cuenta, pero me surge la pregunta de que, si bien era algo conocido, el crédito UVA post-Macri quedó como con muy poco de mala imagen, ¿no? De mucha gente que o no lo podía pagar, o quedó como bastante enrarecido, como que mucha gente dijo, no, yo crédito UVA no, por esto de la inflación y demás. Y
quería preguntarte, porque se habla mucho de boom, o sea, teniendo en cuenta que veníamos casi de cero, obviamente que cualquier cosa va a ser mejor, pero realmente cómo viene, o sea, si hay algo de data o demás de cantidades que capaz se puedan saber, teniendo en cuenta esto, que capaz venían con medio mala imagen, de la gente capaz con miedo directamente a acercarse, y por otro lado diciendo, bueno, venimos de un año de desaceleración de la inflación y estos créditos en general se dan a 10, 15 años, digo, porque si de repente se te vuelve a disparar, volvés a tener quizás el problema que habías tenido. ¿Cómo están con eso los bancos realmente? No, es más, los créditos son más a 30 años. O sea, hoy con lo que salen las propiedades, ¿sí? Los ingresos que uno tiene, realmente es medio difícil ingresar. O sea, estamos hablando, por ejemplo, un crédito que sacás por $100.000, capaz que necesitas un ingreso de más de 2 millones. Entonces tampoco estamos hablando de algo tan fácil de ingresar. Y esto es un crédito a 30 años. Cuando es menos años, o sea, si lo haces a 20 o a 15, obviamente que los ingresos van a ser mayores porque las cuotas van a ser más altas. Entonces tampoco es algo tan sencillo. Entonces estábamos hablando, sí, créditos a 30 años. Obvio que en un país en el cual, sí, venimos de un año de desaceleración de la inflación, pero al mismo tiempo yo entiendo que la gente tiene miedo porque vos no sabés qué puede pasar de acá a 4 años, porque ya nos pasó que la inflación de la nada se fue por las nubes. Igualmente, con el tema del crédito, por lo menos con los que sacaron en la era de Macri, solo lo que te dicen es que el 1% fue el que no pudo pagar el crédito hipotecario, las cuotas. El resto, el 99% de la gente que sacaron créditos en ese momento, los pudieron pagar. Se tuvieron que ajustar, por supuesto, pero solo el 1% es el que no pudo pagar el crédito. Ya en 2024, Tejido Urbano, que lanza a veces informes con respecto al mercado inmobiliario, más que nada créditos, dijo que en 2024, en el segundo semestre, que fue cuando más empezó a aumentar toda la demanda de créditos, más de 11.000 se entregaron. Estamos hablando de un promedio de $75.000 más o menos por crédito. Obviamente que hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con los precios, los valores de las propiedades más caros. Claro. En el resto del país son más accesibles, entonces estamos hablando capaz que de menos de $70.000 un departamento, por lo menos un monoambiente. Acá están en promedio de los $100.000. Pero bueno, todo tiene que ver un poco. Las tasas también, a ver, no solo hay que tener en cuenta que cuanto más años estés pagando un crédito, más barata va a ser la cuota, sino que también va a depender mucho de la tasa. La tasa juega mucho. Arrancamos con tasas de un promedio del 5,5% entre todos los bancos y después a partir de noviembre empezaron a aumentar las tasas por lo menos de 12 bancos. Hoy ya el promedio está en 7,4, 7,5. Estamos hablando casi de un 20% más de lo que necesitabas antes para poder acceder. ¿Por qué? La cuota, o sea, vos para poder acceder al crédito no solo tenés que tener un anticipo, que es entre el 25 y el 30% de lo que sale la propiedad, que eso lo tenés que poner de una, y después el banco te presta el 75% restante. No solo eso, sino que tus ingresos la cuota tiene que representar el 25% de tus ingresos mensuales. Obviamente que podés juntar ingresos, hay bancos con los cuales podés juntar más de 3 ingresos, pero la cuota de eso tiene que valer, tiene que representar el 25% de tus ingresos. Por eso estábamos hablando de ingresos mayores a 2 millones. Cuando vos decís que se pueden juntar ingresos, estás hablando de distintas personas, de grupo familiar, por ejemplo, de tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hijo. Pero también se pueden presentar como ingresos monotributo, por ejemplo, o todo relación de dependencia tiene que ser. No, monotributo también podés. Acá la diferencia es, por ejemplo, si sos monotributista, o sea, vos podés trabajar en relación de dependencia y ser monotributista. Podés presentar tus 2 ingresos. Si vos sos solo monotributista y va a valer ese, lo que tenés que tener en cuenta, porque los bancos tienen la mayoría tienen 2 tasas. Tienen una tasa para lo que es cuenta sueldo en el banco y tienen tasa para el que no. La tasa para el que no es un poquito más alta que el que tiene cuenta sueldo. Porque no es cliente del banco. Para obligarte a ser cliente del banco también. Exacto. Entonces, el monotributista no pasa como cuenta sueldo y va a tener la tasa más alta. Entonces vas a necesitar también ingresos más altos. Siempre hay que pensar que tenés que pensar mucho en el tema de tus ingresos para poder acceder, más que el valor de la propiedad en sí. Porque realmente si tenés, hoy en día, justamente eso, si cobrás menos de 2 millones, o si con quien vos juntás ingresos no llegan a los 2 millones, es casi imposible acceder al crédito.
Estamos hablando de una propiedad que vale $100.000. Entonces, repasando, si alguien va hoy y dice, bueno, yo me quiero comprar una propiedad de $100.000, de base tiene que tener 20 o $25.000, sí. $25.000 de bolsillo Sí. para poner. Y el banco le presta esos $75.000 más para poder comprar. Y de ahí estamos hablando de que tiene que demostrar ingresos con su pareja o con alguien más que pueda hacerlo, arriba de 2 millones de pesos. Sí. Eso estamos hablando de un crédito a 30 años. A 30 años. A 30 años, perfecto. Eso ponele para algo, promedio de un valor de propiedad de $100.000. ¿Cuánto podría llegar a ser esa cuota? Porque yo en algún momento había leído, pueden ser cuotas de 500.000, 600.000 pesos, más o menos. Sí, las cuotas son más o menos con eso que estamos Con hablando, con ese una panorama, tasa, sí. con una tasa del 5%, 5,5%, estamos hablando de cuotas de $500.000. Que si vos la comparás, bueno, como decía antes, si vos la comparás con el alquiler, Eso te iba a preguntar. te Un puede alquiler llegar de a dos salir más barato que un alquiler. Porque expensas y demás, ponele, igual expensas si vas a un departamento también las Las tenés pagas. que pagar, sí. Pero digo, podés estar más o menos lo mismo de un alquiler o incluso más barato. Sí. En esta comparación de que a veces es que conviene más, ¿no? Y como dice Cande, mientras tanto te vas capitalizando porque la inversión inmobiliaria cuando termine de pagar el crédito es tuya, digamos. Es tuyo, estamos hablando de eso, un alquiler no es tuyo, un alquiler capaz que se te dispara a los 2 años o te tenés que ir o pueden pasar un montón de cosas con un departamento que no es tuyo, acá es tuyo. Obviamente que la gran barrera creo que hoy es justamente tener el anticipo, estamos hablando de $25.000, $30.000, un departamento dentro de todo barato. Creo que la gran barrera de entrada es tener ese anticipo necesario y también, por supuesto, poder calificar. Porque capaz que una persona que cobra $1,5 millones puede pagar 500.000 de cuota, pero no te lo van a dar a crédito. Claro. Entonces, como que son varias las variables que hay que tener en cuenta para poder acceder. No es tan sencillo. Por hacer la comparación, obviamente que un alquiler es más sencillo acceder. El crédito no. Pero si tenés la posibilidad, lo que te dicen los analistas y los especialistas en el tema es que es el momento hoy. Yo entiendo, por supuesto, que como decía antes, vivimos en un país en el cual no se sabe qué puede pasar de acá a 5 años. Que capaz que la inflación se va de nuevo por las nubes. El tema es que hoy la gran diferencia que tenés capaz que con otro momento es que hoy el alquiler también se te ajusta por inflación. Entonces, si se te va la cuota del crédito porque la inflación se dispara, el alquiler también se te va a disparar. Tal vez podemos hacer en otro momento otra columna agregando información a esto, ¿no? Pero ya que estamos en el tema, dentro del menú de opciones de los bancos, porque los bancos salen a competir también para intentar tener más clientes, ¿no? Hay toda una estrategia ahí de que si tenés la cuenta sueldo acá, yo te doy una tasa mejor. Dentro de ese menú de opciones que están ofreciendo los bancos, ¿qué perlitas encontraste para determinadas personas que están buscando un crédito? O sea, ¿qué conviene más o qué estuviste viendo que puede llegar a ser interesante? Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es justamente la tasa, que a tasas más baratos, créditos más baratos, es así. Y por ejemplo, hoy el más barato, el que te ofrece la oferta más barata, que bueno, es muy local, pero es el Banco Municipal de Rosario, que opera en Santa Fe. Ese banco tiene una tasa del 3%. Es la más baja hasta ahora. Baja. Es 3% para los que tienen cuenta sueldo y después para los que no es 4,2%. Sí. Igualmente también es una tasa baja para los que no tienen cuenta sueldo. Después tenés, por ejemplo, el Banco Ciudad, que también tiene una tasa del 3,5%, pero solo es una tasa preferencial que tiene acá en la ciudad de Buenos Aires para la zona sur y el microcentro. Después es 5,5 la tasa, si no me equivoco. Esos son como los dos más bajos. También el Nación tiene una tasa del 4,2%, también es una tasa baja. O sea, las tasas más bajas rondan por ahí. Después tenés el hipotecario que se fue a 9% con la suba de tasas. El Brubank, que es el más caro de todos, tiene un 14% de tasa para el cuentan que no es cuenta sueldo. O sea, las tasas van desde el 3% hasta el 14%. Todas. Obviamente tenés que tener en cuenta eso, tasa más baja, crédito más barato, pero también la cantidad, a cuánto lo sacás. Porque si lo sacás a 30 años, te va a salir más barata la cuota que si lo sacás a 20 o a 15. Para el que esté averiguando, los bancos privados tienen tasas un poco más elevadas. Eso es lo que se ve en comparación quizás al Rosario, el Banco Ciudad y demás Banco Nación, que tienen unas tasas más bajas. Por más de que lo que vos decís de quizás el Banco Ciudad tenés que ir a buscar una vivienda en el sur de la ciudad, ¿no? Porque como estrategia también me parece ahí de la ciudad de los determinados lugares donde poblar, pero encontrás tasas más bajas que quizás otros bancos. Sí, los públicos tienden a tener tasas más bajas. Bueno, el Ciudad, el Nación, el de Rosario, el de
Neuquén también, el de Chubut también. Hay una política habitacional ahí también detrás, digamos, que están impulsando. De que son las tasas más bajas y capaz que los privados tienen tasas más altas, pero también es una realidad que en los privados es un poquito más sencillo acceder. Tardan menos en capaz otorgarte el crédito que los públicos, pero los públicos tienen tasas más bajas. Muy interesante. Bueno, el tema de créditos hipotecarios es un tema que lo queremos seguir acá en Alerta en la City, por eso este año Cande Contreras se va a incorporar como columnista. Vamos a tener una columna de sector inmobiliario, real estate, seguramente para poder desasnarnos de qué está pasando en ese mercado, que es un mercado en el cual el argentino de a pie siempre ha invertido. Sí, perdón, con eso. Bueno, justamente, igual veníamos con un mercado inmobiliario bastante parado, como que en este último año, por lo menos todo el 2024, y lo que se espera para 2025 es que el mercado inmobiliario continúe moviéndose mucho. Pasó con la derogación de la ley, ahora una supuesta desregulación del mercado. Bueno, la eliminación de la Secretaría de Vivienda, los créditos hipotecarios, el blanqueo también para invertir en propiedades. Como que es un mercado que te están diciendo que todo el 2025 se va a mover. Están pasando un montón de cosas. Y también podemos traer muchas dudas que hay de consultas de otras opciones, ¿no? Porque también está, por ejemplo, bueno, hay mucha duda de cómo invertir en Pozo, por ejemplo. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto son las cuotas? ¿Cuándo me van a dar la vivienda? Que quizás son otras opciones que, como decías vos, para el argentino y para la vivienda, obviamente, en todo el mundo es muy aspiracional y muy de tener tu vivienda propia. Así que durante el año vamos a traer mucha información con realmente la persona que más información tiene de esto, porque está hablando con todos los desarrollistas todo el tiempo, así que va a estar bueno, síganlo, porque y va a quedar todo en YouTube también para que lo puedan ver cuando quieran. Nada, un mercado muy dinámico y que hay muchas opciones y que acá las vamos a estar comentando. Así es, vamos a un breve tema de música y enseguida venimos con el final de Alerta en la City. Tenemos más información para tirarte antes del fin de semana, quédate.